El aroma del café recién preparado se mezclaba con el olor dulzón de las medialunas en el pequeño apartamento en Palermo, un barrio que, en sus días más soleados, parecía danzar al ritmo del tango. Sofía, la mayor de las 3 hermanas, con sus 18 años recién cumplidos, sonreía mientras observaba a su madre, Elena, reír de algo que su padre, Martín, contaba. La luz de la mañana inundaba la sala, revelando el desorden adorable del desayuno del domingo: tazas de porcelana, migajas de croissant y periódicos esparcidos por la mesa. Mariana, la hermana del medio, de 12 años, con sus ojos curiosos y una sonrisa traviesa, se inclinaba sobre un libro de aventuras, ya soñando con el próximo misterio a descifrar. A su lado, la pequeña Clara, de apenas 7 años, dibujaba con una concentración que solo los niños poseen, sus cabellos castaños cayendo sobre el papel, ajena al mundo, inmersa en sus colores vibrantes. Para Sofía, aquella escena era la personificación de la felicidad, la melodía de una familia perfecta. Sus padres, Martín y Elena, eran el cimiento, el faro que las guiaba, con un amor palpable que llenaba cada rincón del hogar. Martín, un arquitecto apasionado por su trabajo, y Elena, una profesora de literatura que inspiraba a sus alumnos, eran el tipo de padres que hacían la vida extraordinaria con pequeños gestos. Paseos en bicicleta por el Rosedal, tardes en la librería El Ateneo Grand Splendid, o simplemente noches de cine en casa, abrazados en el sofá. Ellos eran la definición de hogar, de seguridad, de un futuro prometedor para las 3 niñas. En aquella mañana de otoño, el aire de Buenos Aires estaba particularmente nítido. Martín y Elena, con un beso de despedida y la promesa de regresar antes de la cena, partieron en su coche para un viaje rápido al interior, a fin de visitar a un cliente. Sofía, como de costumbre, asumió la responsabilidad de cuidar de las hermanas. Mariana refunfuñó por la dictadura de la hermana mayor, y Clara pidió para ver más dibujos. Todo parecía una rutina normal, un domingo como tantos otros. Horas después, la luz del sol comenzó a desvanecerse, y la habitual alegría de la casa cedió lugar a una inquietud sutil. La cena, normalmente un evento animado, se tornó una comida silenciosa. Sofía llamó al celular de sus padres, pero solo escuchó el sonido del buzón de voz. Con cada intento, un nudo de aprensión apretaba en su estómago. Mariana percibió el cambio en el semblante de la hermana, y hasta la pequeña Clara sintió la tensión en el aire, sus ojos grandes fijos en Sofía. La noche avanzaba, y el teléfono finalmente sonó. No era la voz animada de Elena, ni la calma de Martín. Era una voz masculina, grave, del otro lado de la línea. Las palabras, inicialmente confusas, comenzaron a encajar en una secuencia de horror. Accidente, carretera, vehículo involucrado, sin sobrevivientes. Sofía sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El teléfono resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un golpe sordo. El mundo de Sofía se derrumbó en pedazos. Sus padres. No. No podía ser. El aire se volvió enrarecido, el sonido de la ciudad afuera se silenció, sustituido solo por el zumbido en sus oídos. Mariana, percibiendo el pavor paralizante de la hermana mayor, corrió para cerca, sus ojos abiertos de par en par. Clara, que estaba jugando en el suelo, sintió la atmósfera sombría y comenzó a llorar, sin entender la razón. La noticia se esparció como fuego. Vecinos, amigos de la familia, rostros llenos de pena y tristeza llenaron el apartamento en los días siguientes. El olor del café fue sustituido por el de flores marchitas y lágrimas. Sofía, en medio de la niebla del luto, se sentía extrañamente distante. Ella era la mayor, la que necesitaba ser fuerte. Tenía que ser la roca, aunque por dentro estuviera desmoronándose. El funeral fue un borrón grisáceo de rostros desconocidos y palabras vacías. Sofía sostenía las manos temblorosas de Mariana y Clara, apretándolas con una fuerza que transmitía una promesa silenciosa: ella no las abandonaría. Sin embargo, el peso de la responsabilidad era abrumador. Con 18 años, ella era legalmente una adulta, pero emocionalmente, aún una adolescente. ¿Qué harían ahora? ¿Quién cuidaría de ellas? La vida que conocían se fue, llevada por la tragedia. A partir de aquel momento, la casa en Palermo, antes llena de risas y amor parental, resonaba con un silencio pesado. Sofía sentía el vacío dejado por Martín y Elena, un vacío que ni siquiera la presencia de las hermanas conseguía llenar. El futuro, que antes parecía un camino iluminado, ahora era un abismo oscuro e incierto.
el peso inesperado y el eco del silencio. La melodía del tango, antes una banda sonora vibrante para los días en Buenos Aires, ahora sonaba como una canción fúnebre para Sofía. La semana que siguió al funeral fue un torbellino de formalidades y una avalancha de burocracia que parecía asfixiarla. Parientes lejanos, con miradas pesarosas, hablaban en voz baja sobre qué sería de las niñas, mientras abogados y asistentes sociales del Consejo Tutelar hacían preguntas que la hacían sentir como si su casa, su refugio, estuviera bajo escrutinio. Sofía, de apenas 18 años, tuvo que firmar papeles que apenas comprendía, sintiendo el peso del mundo en sus hombros frágiles. El olor del café y de las medialunas fue sustituido por el aroma melancólico de cuentas no pagadas y por el polvo que se acumulaba en los rincones, un reflejo del desamparo que comenzaba a instalarse. La vida, que antes era una rutina de estudios y sueños juveniles, se transformó en una carrera desesperada contra el tiempo y contra la inminente crisis financiera. Martín y Elena, sus padres, eran los proveedores, el pilar que mantenía todo en pie. Sin ellos, el apartamento en Palermo parecía encoger cada día. Mariana, con sus 12 años, antes curiosa y llena de vida, estaba inmersa en una rebeldía silenciosa, rompiendo el corazón de Sofía con cada mirada desviada, con cada respuesta monosilábica. La niña pasaba horas encerrada en su cuarto, escuchando música alta, sus libros de aventura ahora empolvados. Ella sentía la falta de sus padres de una forma que la corroía por dentro, y la ausencia de su madre, Elena, parecía insoportable. Para Mariana, la alegría había muerto, y la rabia se instalaba en su lugar. No aceptaba que Sofía intentara asumir el lugar de los padres. Para ella, la hermana mayor era solo una más que la controlaba, y no la entendía. Clara, la menor de 7 años, era un rayo de sol pálido en medio de la oscuridad. Su inocencia, sin embargo, hacía el dolor aún más punzante. Preguntaba por mamá y papá, y Sofía inventaba historias sobre un largo viaje, con promesas de un regreso que nunca vendría. Cuando vuelven, Sofía, la hermana mayor, sentía una punzada en el pecho, la culpa de mentir para proteger a la pequeña de la dura verdad. Las preguntas de Clara eran como agujas que pinchaban el alma. La realidad financiera golpeó la puerta como un vendaval. Los ahorros de la familia se desvanecían rápidamente. Cuentas de luz, agua, alquiler, cada factura era un recordatorio cruel de la ausencia de sus padres y de la montaña de responsabilidades que Sofía, una joven sin experiencia profesional, necesitaba enfrentar. El riesgo de perder el apartamento y, peor, de que las hermanas fueran llevadas por el Consejo Tutelar, rondaba como una amenaza constante. Las visitas de una asistente social se volvieron más frecuentes, y sus preguntas, antes amables, ahora tenían un tono de evaluación rigurosa. Sofía sabía que necesitaba actuar. Decidió abandonar la universidad, un sueño que había alimentado con sus padres, para buscar empleo. Sin experiencia, la búsqueda era agotadora y humillante. Golpeaba de puerta en tiendas y cafés, enfrentando rechazos y miradas de lástima. Las calles de Buenos Aires, antes un escenario de sueños, ahora eran un campo de batalla. El cansancio físico y mental era abrumador, pero la imagen de las hermanas, especialmente la vulnerabilidad de Clara y la rebeldía herida de Mariana, la impulsaba. Prometió a sí misma que mantendría a la familia unida, costara lo que costara. Finalmente, después de días de búsqueda incesante, Sofía consiguió 2 empleos a medio tiempo, uno como atendiente de telemarketing durante el día, y otro como limpiadora en una oficina por la noche. La jornada era brutal. Despertaba antes de que saliera el sol y solo regresaba a casa cuando las estrellas ya brillaban en el cielo de Palermo. El sueño era un lujo, el agotamiento, su constante compañero. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban siempre rojos e hinchados, pero escondía el cansancio tras una sonrisa forzada para las hermanas. Las noches eran las más difíciles. Después de un día agotador, Sofía aún tenía que cocinar, ayudar a Clara con la tarea, e intentar, en vano, romper la barrera que Mariana había erigido. La casa estaba limpia, la comida en la mesa, pero la ausencia de la presencia de los padres era un vacío ensordecedor. Sofía muchas veces lloraba bajito en el baño, con la cabeza bajo la ducha, para que el sonido del agua ahogara sus sollozos y sus hermanas no escucharan la dimensión de su desesperación. Se sentía sola, la más joven madre soltera de 2 niñas en una ciudad que parecía engullirlos vivos. El peso de las deudas parecía crecer cada día, y las cuentas de luz y gas comenzaron a acumularse nuevamente, amenazando el corte. La situación era insostenible. Sofía estaba al límite, sintiendo que,
a pesar de todo su esfuerzo, estaba fallando en mantener la promesa de mantener a su pequeña familia a flote. El fantasma del consejo tutelar parecía cada vez más real. La cuerda tensa y el fantasma de la separación. El peso del cansancio y de la responsabilidad hacía cada paso de Sofía una carga pesada. Las largas horas en los dos empleos, el sueño robado, y la constante batalla contra la tristeza y la preocupación estaban cobrando su precio. Sus ojos, antes brillantes con la vivacidad de la juventud, estaban ahora permanentemente sombríos, y ojeras profundas marcaban su rostro. El apartamento en Palermo, antes un refugio de amor y risas, ahora parecía un barco a la deriva, y Sofía, la capitana de 18 años, sentía las olas de las dificultades golpeando sin piedad. La situación financiera se agravaba cada día. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina, formando una montaña de papel que parecía burlarse de los esfuerzos agotadores de Sofía. La deuda del alquiler aumentaba, y los avisos de corte de luz y gas se volvieron más frecuentes y amenazadores. El olor a moho y humedad comenzaba a instalarse en los rincones, y el calor de la chimenea, que antes calentaba los inviernos de Buenos Aires, era solo un recuerdo lejano. Las comidas se volvieron más simples, muchas veces solo pan y mate, y la sonrisa forzada de Sofía intentaba esconder la creciente ansiedad por cada centavo. La tensión dentro de la casa era casi palpable. Mariana, con su rebeldía latente, veía el agotamiento de la hermana mayor, pero lo interpretaba como debilidad o irritación. Las peleas se volvieron más constantes, discusiones susurradas por la noche para no despertar a la pequeña Clara. Mariana se negaba a ayudar en las tareas domésticas, desafiaba la autoridad de Sofía, y se cerraba en su mundo de música alta y silencios hostiles. «Tú no eres nuestra madre», gritaba, palabras que cortaban a Sofía más profundo que cualquier advertencia sobre las cuentas. El dolor de la pérdida de los padres, Martín y Elena, parecía haberse transformado en un escudo de rabia para Mariana, dirigido a quien estaba más cerca. Clara, la menor, percibía la tristeza de la casa. Su risa infantil, antes tan frecuente, se volvió más rara, sustituida por una mirada preocupada que lanzaba a las hermanas. Muchas veces se acurrucaba cerca de Sofía, buscando consuelo y calor, y esa dependencia silenciosa era lo que impulsaba a Sofía a continuar, incluso cuando sentía que no podía más. La inocencia de Clara era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, un pequeño sol que se negaba a apagarse completamente. La amenaza del consejo tutelar rondaba sobre ellas como una nube de tormenta. Las visitas de la asistente social, que antes eran esporádicas, se volvieron semanales. Con cada inspección, Sofía sentía su corazón apretarse. Intentaba mantener la casa impecable, las niñas limpias y bien vestidas, escondiendo la precariedad de la situación financiera. Las preguntas de la asistente social eran invasivas, indagando sobre la rutina, los recursos, el estado emocional de las niñas. ¿Estás trabajando lo suficiente para mantenerlas? ¿Están recibiendo la atención adecuada? ¿Cómo está la alimentación? Con cada pregunta, Sofía sentía que estaba siendo evaluada, y que fallar significaría la separación de sus hermanas. El miedo de que fueran llevadas a hogares adoptivos diferentes era una pesadilla constante. Un día, la asistente social trajo una noticia que heló la sangre de Sofía. «Señorita Sofía, la situación financiera de la familia es preocupante. Las deudas están aumentando, y no vemos progreso significativo. Desafortunadamente, tendremos que considerar otras opciones para las niñas». Las palabras eran medidas, pero el significado era claro. El consejo tutelar estaba a un paso de intervenir y posiblemente separar a Clara y Mariana de Sofía. La garganta de Sofía se secó. Su mayor miedo estaba volviéndose realidad. Esa noche, Sofía se encerró en el baño, el agua de la ducha corriendo para ahogar el sonido de sus sollozos incontrolables. Se sentía un fracaso, una madre sustituta inadecuada. Las imágenes de sus hermanas siendo llevadas, cada una por un lado, atormentaban su mente. La desesperación era tan profunda que sintió un vacío gélido y paralizante. Pero, en medio de la desesperación, una chispa de su antigua determinación se reencendió. No podía permitir eso. Había prometido a sus padres, y más importante, a sí misma, que mantendría a su familia unida. Sabía que necesitaba más dinero, más recursos. Pero, ¿de dónde vendrían? Sus dos empleos ya la llevaban al límite físico y mental. La ciudad de Buenos Aires, antes un escenario de oportunidades, ahora parecía un gigante indiferente que amenazaba con engullirlas.
Sofía sintió el dolor de la soledad y la inmensa presión de ser la única responsable por el destino de sus hermanas. La salida parecía imposible, la cuerda, a punto de romperse. La deuda secreta y el brillo inesperado del tango. La desesperación de Sofía era un nudo apretado en su garganta, cortándole la respiración. Las palabras de la asistente social resonaban en su mente como un tañido fúnebre: considerar otras opciones para las niñas. No. Ella no lo permitiría. Mariana y Clara eran todo lo que le quedaba de su familia, de sus padres, Martín y Elena. La promesa silenciosa que había hecho en el funeral de ellos martilleaba en su pecho: mantener a las hermanas unidas, costara lo que costara. Pero, ¿qué más podía hacer? Ya estaba agotada, trabajando en 2 empleos, los nervios a flor de piel, cada centavo ganado apenas cubriendo los gastos más básicos del apartamento en Palermo. Esa noche, mientras intentaba arreglar un grifo que goteaba incesantemente en la cocina, un sonido débil de un violín vino del apartamento vecino. Era el señor Ramírez, un anciano solitario que Sofía apenas conocía, un exmúsico de tango que vivía recluido. Normalmente, el sonido del violín era una melodía melancólica, pero esa noche, parecía cargar una urgencia, un dolor oculto. Sofía sintió una extraña curiosidad. Tocó a la puerta del vecino, algo que nunca había hecho antes. El señor Ramírez abrió la puerta, sus ojos llorosos de lágrimas. En sus manos, sostenía una partitura antigua, arrugada, y una foto descolorida. Sofía, sin dudar, preguntó si estaba bien. El viejo, sorprendido por la preocupación de la joven, la invitó a entrar. El apartamento era pequeño, polvoriento, pero adornado con recuerdos de una vida entera dedicada a la música, fotos de orquestas de tango, discos de vinilo y, en el centro de la sala, un violín brillante, pero silencioso. Con la voz quebrada por la emoción, el señor Ramírez comenzó a hablar. Contaba sobre su fallecida esposa, Isabella, una bailarina de tango, y sobre un sueño que tuvieron juntos: abrir una pequeña escuela de danza para niños necesitados en el barrio. Pero el sueño murió con ella. Señaló la foto descolorida. Ella siempre decía que la música y la danza eran el alma de Buenos Aires, la esperanza para los jóvenes. Luego, reveló algo que impactó a Sofía: estaba con una deuda enorme con un prestamista local, una deuda que amenazaba con quitarle su apartamento y sus pocos pertenencias. Tenía días para pagar, o lo perdería todo. Sofía sintió un escalofrío. La historia del vecino, aunque triste, no era inusual en Buenos Aires. Pero, cuando él mostró la partitura antigua, un brillo familiar llamó la atención de Sofía. En el borde, con una caligrafía elegante, estaba el nombre de su madre, Elena. «Tu madre era una de mis mejores alumnas», dijo el señor Ramírez, con una sonrisa triste. «Tenía un talento natural para el tango, una pasión. Pero un día, ella me buscó. Ella y tu padre, Martín, querían que yo los ayudara con un proyecto. Descubrieron sobre mi deuda hace muchos años. Secretamente, comenzaron a pagarla, poco a poco, sin que yo lo supiera. Me dijeron que era para mantener el alma del tango viva, en el barrio. Querían que abriera la escuela para los niños, como yo e Isabella soñamos». Sofía sintió un nudo en la garganta. Sus padres, que ella pensaba conocer tan bien, tenían un secreto. Estaban pagando la deuda del señor Ramírez. «Pero, ¿por qué nunca me lo contaron?», susurró, la voz temblorosa. «No querían que te preocuparas, querida». Era su manera de ayudar sin alarde. Pero lo hacían regularmente. Después del accidente, los pagos se detuvieron. El señor Ramírez suspiró, el peso del mundo en sus hombros nuevamente. «Ahora, la deuda recayó sobre mí otra vez, y sin ellos, no tengo cómo pagar». En aquel instante, un plan improbable, pero desesperado, comenzó a formarse en la mente de Sofía. El dinero que sus padres estaban usando para pagar la deuda del vecino, era la clave. Pero, ¿cómo acceder a él? Necesitaba un plan que honrara la memoria de sus padres y salvara no solo al señor Ramírez, sino a su propia familia de la separación. La emoción la invadió. Vio la generosidad de sus padres, el amor que esparcían en silencio. La dureza que pensaba que era solo responsabilidad, ahora se revelaba como una red de apoyo y cuidado. La lucha de su propia familia para sobrevivir era la misma lucha del señor Ramírez. Todo estaba interconectado. Con una nueva determinación,
Sofía miró al señor Ramírez. Señor Ramírez, mis padres no querían que ese sueño muriera. Yo lo ayudaré. De alguna forma, encontraremos ese dinero, y abriremos su escuela. Y así, el alma del tango de Buenos Aires vivirá, así como la memoria de ellos. El legado oculto y la chispa de la unidad. La revelación sobre la deuda del señor Ramírez y el involucramiento secreto de Martín y Elena fue un choque que reverberó en el alma de Sofía. La imagen de sus padres, que ella pensaba conocer tan bien, ahora ganaba nuevas y sorprendentes capas de generosidad y altruismo. Aquel secreto no era solo una prueba del amor de ellos por el vecino, sino una inspiración, un faro en la oscuridad que parecía engullirlas en Buenos Aires. Las lágrimas que rodaron por su rostro, mientras prometía ayudar al señor Ramírez, eran de una nueva esperanza. A partir de aquel día, el agotamiento de Sofía no disminuyó, pero ganó un propósito. Cada turno en el telemarketing, cada hora barriendo oficinas por la noche, era un paso en dirección no solo a la supervivencia de sus hermanas, Mariana y Clara, sino al honor de la memoria de sus padres. Ella necesitaba encontrar el dinero que Martín y Elena estaban usando para la deuda del vecino. Había algo más, ella sentía, algo que sus padres habían dejado, una pista para ese amor silencioso. La búsqueda por pistas comenzó en las pocas horas libres de Sofía. Ella revisaba los documentos de sus padres, los cajones del escritorio, las cajas antiguas en el ático del apartamento en Palermo. Cada papel, cada fotografía, era revisado con una atención renovada. El olor a papel envejecido y polvo se mezclaba con el aire pesado de la responsabilidad. Ella buscaba cualquier anotación, cualquier extracto bancario inusual, algo que indicara una cuenta secreta, un fondo, un ahorro que pudiera estar destinado a esos pagos o a un plan mayor. Mientras Sofía estaba inmersa en su búsqueda, un cambio sutil, pero poderoso, comenzó a suceder en casa. Mariana, que antes se aislaba en su rebeldía, comenzó a observar a la hermana mayor con una mirada diferente. Ella veía a Sofía llegar a casa exhausta, con los hombros encorvados, pero aún así cuidar de Clara e intentar poner comida en la mesa. La fachada de rabia de Mariana comenzó a resquebrajarse, revelando el dolor y el miedo que la dominaban. Una tarde, al ver a Sofía dormirse exhausta en el sofá, un libro de contabilidad abierto en el regazo, Mariana sintió una punzada de culpa y, por primera vez en mucho tiempo, compasión. Ella se acercó, tomó una manta y cubrió a la hermana. Al hacerlo, sus ojos cayeron sobre el libro. Era el mismo libro que Martín usaba para controlar las cuentas de la familia. Mariana se acordó de su padre, de la forma en que explicaba los números, de la seguridad que él transmitía. Impulsada por una curiosidad que la sacó de su letargo, Mariana comenzó a hojear las páginas. Ella no era buena con números como Sofía, pero vio una serie de anotaciones codificadas, números y letras que no encajaban en el presupuesto doméstico normal. Eran depósitos y retiros regulares, siempre con el mismo código, en una cuenta bancaria diferente de la principal. Había un nombre escrito al margen de algunas de esas anotaciones, Proyecto Isabella. Esa noche, cuando Sofía despertó, Mariana estaba sentada a su lado, el libro de contabilidad abierto. Sofía, su voz era baja, casi un susurro, y no había rastro de rebeldía, solo una vulnerabilidad que Sofía no oía desde el accidente. Yo creo que encontré algo. Este, Proyecto Isabella, ¿es lo que el señor Ramírez estaba hablando? Sofía sintió el corazón dispararse. Aquel era el primer signo de unión entre las hermanas desde la tragedia. Aquel acto de Mariana, de romper el silencio y el aislamiento, fue un abrazo invisible. Juntas, las dos comenzaron a descifrar las anotaciones, buscando entender qué habían escondido sus padres. Con el pasar de los días, la investigación de las hermanas reveló la extensión del plan de Martín y Elena. Ellos no estaban solo pagando la deuda del señor Ramírez, estaban invirtiendo secretamente en un fondo de jubilación para él y, más ambiciosamente, acumulando capital para la escuela de tango que el viejo soñaba. El Proyecto Isabella era mucho mayor de lo que Sofía imaginaba, un legado de bondad y un testimonio del amor de sus padres por la comunidad y por la cultura de Buenos Aires. El dinero, sin embargo, estaba en un fondo de difícil acceso, pues los padres habían creado una cláusula que solo liberaba los fondos bajo ciertas condiciones, para garantizar que el proyecto fuera llevado a cabo correctamente. El descubrimiento trajo una mezcla de alegría y frustración. La deuda del señor Ramírez era urgente, y ellas no tenían acceso inmediato a todo el monto.
Pero la revelación del verdadero carácter de sus padres, la profundidad de su visión y su altruismo, fue una emoción abrumadora. Ellos no eran solo padres, eran almas generosas, dejando un rastro de luz incluso tras la oscuridad. Sin embargo, la fecha límite para el pago del señor Ramírez se acercaba peligrosamente. Y, peor, la próxima visita de la asistente social del Consejo Tutelar era inminente. El conocimiento del proyecto Isabella era un gran paso, pero la falta de acceso rápido a los fondos mantenía a la familia en riesgo. La promesa a sí misma, de mantener a las hermanas unidas, continuaba siendo su norte. La carrera contra el tiempo y la prueba de la fe. El descubrimiento del proyecto Isabella trajo a Sofía una mezcla de esperanza y una nueva urgencia. El conocimiento de que sus padres, Martín y Elena, habían invertido secretamente en el sueño del señor Ramírez era un bálsamo para su alma herida. Sin embargo, la cláusula del fondo, que exigía ciertas condiciones para la liberación de los recursos, hacía el acceso inmediato imposible. El tiempo, que ya era escaso, ahora se había convertido en el más cruel de los enemigos. La fecha límite para el pago de la deuda del vecino se acercaba, y con ella, la visita inminente del Consejo Tutelar, que podría desmantelar a la familia que ella luchaba tanto por mantener unida en Buenos Aires. Cada mañana, Sofía despertaba con el peso de las horas, calculando, mentalizando soluciones. Sus 2 empleos, aunque agotadores, apenas cubrían los gastos básicos del apartamento en Palermo. Pensaba en vender algo de valor, pero la casa ya estaba despojada de todo lo que no era esencial. Aquel era el apartamento donde las risas de los padres aún resonaban, donde Clara había dado sus primeros pasos y Mariana leído sus primeros libros de aventura. Deshacerse de él sería como borrar los últimos recuerdos tangibles de una vida feliz. Mariana, ahora parte del equipo de investigación familiar, trabajaba lado a lado con Sofía. La rebeldía de antaño había cedido lugar a una determinación feroz. Juntas, ellas revisaban todos los documentos de los padres, buscaban llaves escondidas, pistas que pudieran acelerar la liberación del fondo. Pasaban las noches con mapas de Buenos Aires abiertos en la mesa, buscando oficinas de abogados, bancos, cualquier lugar que pudiera tener alguna conexión con el proyecto Isabella. El olor a papel antiguo y el susurro de sus voces eran los únicos sonidos en el apartamento durante la madrugada. La unión de las hermanas, forjada en la adversidad, era lo único que las mantenía cuerdas. La presión aumentaba. El teléfono de la casa no paraba de sonar con cobranzas. La asistente social del Consejo Tutelar hizo una visita inesperada, notando la delgadez de Sofía y la tensión en el aire. Ella reforzó la preocupación por el bienestar de las niñas y el riesgo de separación. Sus ojos, antes solo profesionales, ahora cargaban una sombra de lástima, lo que hizo que Sofía se sintiera aún más acorralada. Señorita Sofía, necesitamos ver un avance. El bienestar de las niñas es nuestra prioridad. Las palabras pesaban como plomo. Una tarde, mientras intentaba descifrar una anotación casi ilegible en el cuaderno de Martín, Sofía encontró un billete suelto. En él, la caligrafía de su madre, Elena, decía: para cuando la fe vacile, recuerda lo que nos trajo aquí, la luz del puerto de Santos y la promesa en sus ojos. M.I.E. La frase era enigmática. ¿Puerto de Santos? ¿Qué significaba eso? El único puerto de Santos que ella conocía estaba en Brasil. Sus padres nunca habían mencionado una conexión tan fuerte con el lugar. Sofía sintió un escalofrío. Había omitido muchos detalles sobre la prisión, y ahora, esa frase misteriosa los conectaba a un lugar tan distante. Sus abuelos paternos, que vivían en misión en la Amazonía, siempre fueron figuras distantes, conocidas solo por cartas raras y fotos antiguas. Sus padres poco hablaban sobre ellos. ¿Será que había una conexión? Aquel billete encendió una nueva chispa de esperanza, pero también una nueva capa de misterio. Sofía corrió a Internet, investigando sobre el puerto de Santos. Descubrió que era uno de los puertos más grandes de América Latina. ¿Qué harían sus padres allí? La respuesta vino de una carpeta de documentos escondida en el fondo de un armario, una carpeta marcada con el nombre de sus abuelos paternos, Ricardo y Beatriz. Dentro, había cartas antiguas, fotos de una pareja sonriente en medio de la selva amazónica, y lo que más llamó la atención de Sofía, una escritura de un pequeño terreno, adquirido a nombre de Martín, cerca del puerto de Santos, hace más de 20 años.
Y al lado, un contrato de sociedad con una organización misionera que trabajaba con proyectos sociales en la región. La fecha de adquisición del terreno y la sociedad con la organización coincidían con el periodo en que sus abuelos Ricardo y Beatriz iniciaron su misión. Sofía y Mariana se miraron, atónitas. Sus padres no estaban solo ayudando al señor Ramírez, estaban ligados a una causa mucho mayor, probablemente en apoyo a la misión de los abuelos, que siempre fue un trabajo de fe y caridad. El proyecto Isabella y el terreno en Santos parecían ser facetas de un mismo espíritu altruista. La fe que sus padres demostraban en vida era la misma que los guiaba en la muerte. La fecha límite para la deuda del señor Ramírez estaba a solo 2 días. El consejo tutelar golpearía a la puerta en menos de una semana. Ellas tenían una nueva pista, pero parecía tan distante, tan inalcanzable. La angustia y la esperanza se mezclaban en el aire enrarecido del apartamento. La pequeña Clara, sintiendo la tensión, agarró la mano de Sofía, buscando consuelo en medio de la tempestad que se anunciaba. El salto de fe y la revelación inesperada. La frase en el billete de Elena, la luz del puerto de Santos y la promesa en sus ojos, resonaba en la mente de Sofía como un enigma a ser descifrado. El descubrimiento del terreno en Brasil y el contrato con la misión, asociados a los abuelos Ricardo y Beatriz, encendieron una chispa de esperanza, pero también una agonía. La deuda del señor Ramírez vencía al día siguiente, y la visita de la asistente social del Consejo Tutelar estaba marcada para pasado mañana. El reloj corría implacablemente contra ellas en Buenos Aires. El agotamiento de Sofía era físico y mental. Ella estaba al límite, sintiendo el peso de cada decisión. Mariana, con una madurez sorprendente para sus 12 años, intentaba ayudar, revisando documentos y haciendo llamadas, pero el desespero de Sofía era palpable. La pequeña Clara, ajena a la gravedad de la situación, coloreaba dibujos con una inocencia que apretaba el corazón de Sofía. Era por ellas que no podía desistir. Con la decisión de una roca, Sofía tomó el teléfono y, usando sus últimos ahorros, hizo una llamada internacional al número de la misión en Brasil, que encontró en los documentos. El sonido de la Amazonía, con su ruido de pájaros e insectos, era un contraste extraño con el bullicio de Palermo. Del otro lado de la línea, una voz cansada atendió. Sofía, con la voz quebrada, explicó la tragedia, la situación de las hermanas, la deuda del vecino, el proyecto Isabella y el descubrimiento del terreno y el involucramiento de la misión. Habló sobre el desespero y el miedo de perder a Mariana y Clara para el sistema. La respuesta que recibió, sin embargo, fue de una frialdad cortante. El responsable por la misión, un hombre llamado Pastor Méndez, informó a Sofía que los abuelos, Ricardo y Beatriz, se habían desvinculado de la organización hacía algunos años, tras un desacuerdo relacionado con fondos y un proyecto personal que querían iniciar. Él no sabía dónde estaban y no podía ayudar con cuestiones financieras o familiares. El Pastor Méndez expresó sus condolencias, pero el tono era de finalización. Sofía sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La última esperanza, deshecha. El dolor de haber contado toda la historia para nada era insoportable. Las lágrimas, que había intentado contener por tanto tiempo, finalmente rodaron, calientes y abundantes, por su rostro. Se desplomó en el sofá, los sollozos ahogados contra una almohada. Era el fin. No había salida. Mariana, oyendo el llanto desesperado de la hermana, corrió para cerca. Nunca había visto a Sofía tan deshecha. La abrazó fuerte, sintiendo el temblor en el cuerpo de la mayor. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Qué ocurrió? Con la voz ronca, Sofía explicó. Los abuelos, ya no están allí. No tenemos a quién recurrir. No pueden ayudarnos. Mariana, entonces, hizo algo que sorprendió a Sofía. Con una mirada determinada, se soltó del abrazo y tomó el teléfono. Si el pastor no sabe, alguien en la Amazonía debe saber. Si estuvieron allí tanto tiempo, alguien los conoce. Comenzó a llamar a todos los números que encontró en los documentos antiguos de la misión, a personas que sus padres habían mencionado en cartas esporádicas. Era un tiro al aire, un intento desesperado. Mientras Mariana intentaba incansablemente, Sofía, en un acto de desespero, tomó el mapa antiguo de Martín y Elena. Había un círculo rojo en la región del puerto de Santos, y una pequeña anotación a mano, el puente de los sueños. Recordó la frase de su madre, la luz del puerto de Santos y la promesa en sus ojos.
Una última, tenue esperanza brilló. De repente, el grito de Mariana cortó el aire. Sofía. Lo conseguí. Hablé con doña Lucía, una antigua vecina de la misión. Dijo que los abuelos salieron de la misión, sí, pero no volvieron a casa. Se quedaron en la Amazonía, en una pequeña comunidad ribereña, continuando el trabajo social por cuenta propia. Dio el número de un radioaficionado que se comunica con la región. Es nuestra oportunidad. Aquellas palabras fueron como un rayo de sol en medio de la tormenta. La fe que parecía haber abandonado a Sofía, se encendió nuevamente, impulsada por la resiliencia de Mariana. La esperanza resurgió, más fuerte que nunca. No era el fin, era un nuevo comienzo. Con las manos temblorosas, Sofía marcó el número del radioaficionado, sintiendo el corazón latir desacompasado. Era una apuesta final, la última oportunidad de mantener a su familia unida. La voz en la línea estaba con ruidos, pero era una voz que parecía venir de otro mundo, de otro tiempo. Sofía, respirando hondo, comenzó a hablar. Contó la historia de la pérdida de los padres, de la lucha, del riesgo de perder a las hermanas, del proyecto Isabella y del descubrimiento del terreno en Santos. Sabía que estaba exponiendo toda su vulnerabilidad, pero no había más nada que perder. La voz del otro lado de la línea, con acento brasileño y cargada de ruido, respondió: «Somos Ricardo y Beatriz. Tus abuelos». «Dios mío, ¿por qué tardaste tanto?» «Estamos yendo. Ahora mismo». El abrazo más esperado y el futuro desabrochado. La voz de Beatriz, su abuela paterna, viniendo de tan lejos a través del radioaficionado, era como una melodía de un pasado olvidado, pero llena de una promesa de un futuro. «Estamos yendo. Ahora mismo». Las palabras resonaron en el apartamento de Palermo, en Buenos Aires, como un milagro. Sofía y Mariana se abrazaron fuerte, las lágrimas de desesperación transformadas en lágrimas de alivio puro. Clara, que se había mantenido callada y observadora, sintió el cambio en la atmósfera y, por primera vez en mucho tiempo, rió, una risa cristalina que llenó el silencio pesado de la casa. En los días siguientes, la vida de Sofía fue una mezcla frenética de expectativa y preparación. La deuda del señor Ramírez fue pagada por un alma caritativa anónima, un gesto que Sofía atribuyó a la providencia divina, aunque sospechaba que la llamada a los abuelos pudiera haber generado un movimiento. El consejo tutelar hizo su visita final, y la asistente social, viendo la notable mejora en el ambiente familiar, el apartamento limpio y las niñas visiblemente más alegres, dio un voto de confianza, suspendiendo la amenaza de separación. El proyecto Isabella sería investigado, pero la urgencia inmediata había pasado. La espera por los abuelos parecía una eternidad. Sofía y Mariana conversaban sin parar sobre cómo sería. Clara, con la curiosidad infantil, preguntaba sobre la selva y si los abuelos traerían monos. Finalmente, en una mañana soleada, un taxi se detuvo frente al edificio. Ricardo y Beatriz, más viejos que en las fotos descoloridas, pero con ojos que irradiaban bondad y determinación, bajaron del vehículo. Ricardo, con su barba blanca y manos fuertes, y Beatriz, con una sonrisa acogedora y una mirada compasiva. Ellos cargaban el olor de la selva y el aura de quien dedicó la vida a una causa mayor. El reencuentro fue abrumador. El abrazo de Beatriz envolvió a las tres nietas en un capullo de amor y seguridad que ellas no sentían desde la partida de sus padres, Martín y Elena. Ricardo, con su voz grave, pero dulce, llamó a cada una por su nombre, sus ojos llorosos. La presencia de ellos llenó el vacío que el accidente había dejado. Era como si un pedazo del cielo hubiera descendido al apartamento en Palermo. En los días que siguieron, la casa fue transformada. Ricardo y Beatriz, con la sabiduría de quien vivió la vida con propósito y simplicidad, asumieron las riendas. Las ollas volvieron a oler a comida casera y reconfortante. Las cuentas comenzaron a ser organizadas con la calma de quien enfrenta desafíos hace décadas. La presencia de ellos, una mezcla de firmeza y ternura, trajo de vuelta la rutina y la disciplina que faltaban, pero con un toque de amor incondicional que calmó las almas de las niñas. Ricardo, con la ayuda de Sofía, comenzó a investigar el proyecto Isabella y el terreno en Santos. Descubrieron que Martín y Elena, inspirados por la misión de los padres, habían invertido en un fondo que no solo ayudaría al señor Ramírez a fundar su escuela de tango, sino que también crearía un centro cultural para niños necesitados en el barrio.
El terreno en Santos, en Brasil, era parte de un plan aún mayor, un local de apoyo para los misioneros que pasaban por la región. Era el legado de altruismo que sus padres habían dejado. Con la llegada de los abuelos, el peso de los hombros de Sofía fue finalmente aliviado. Ella vio a Mariana florecer, su rebeldía deshaciéndose en risas mientras los abuelos contaban historias de la Amazonía. Clara, con la seguridad de tener su familia de vuelta, volvió a ser la niña alegre y curiosa que era antes de la tragedia. ¿Y Sofía? La joven de 18 años que se había convertido en madre de la noche a la mañana, finalmente pudo volver a ser una joven adulta. Pudo retomar sus estudios en la universidad, dedicándose a la arquitectura, siguiendo los pasos de su padre, Martín. Las noches ya no eran de trabajo agotador, sino de libros y sueños. El amor incondicional y la fe de sus abuelos le mostraron que, incluso en las mayores tragedias, la luz y la bondad siempre encuentran un camino. La historia de las tres hermanas de Buenos Aires se cierra con un final feliz y conmovedor. Los abuelos se establecen como los nuevos pilares de la familia, y Sofía, libre de las responsabilidades abrumadoras, puede finalmente vivir la vida que le fue arrebatada. El amor y el sacrificio, las dificultades y la unión, todo contribuyó para forjar una familia más fuerte, más unida y llena de admiración por el legado de amor de sus padres y abuelos.